En realidad se puede hablar de globalización, casi se podría decir que desde el principio de los tiempos, porque es un proceso muy amplio en el largo plazo como van entrando en contacto las distintas sociedades es algo que se remonta casi al origen de la humanidad. Lo que pasa es que hay saltos en la globalización, es decir, hay momentos que son radicalmente distintos, que provocan cambios cualitativos. Uno de ellos, por ejemplo, es la circunnavegación del mundo que nos trae aquí hoy. La historia de la globalización es la historia de un proceso, es decir, es un tema que los historiadores estudian como tal. La historia global es una perspectiva con la cual analizamos ese proceso, que consiste fundamentalmente en mirar a las distintas sociedades, los lazos que hay entre ellas y compararlas también. Es decir, es una perspectiva en la cual se pone el historiador para ver no una, sino diversas sociedades y ponerlas en relación. Por esa vía, de alguna forma, entendemos la globalización con sus idas, con sus retrocesos, etc. La historia global, en ese sentido, es una historia que fundamentalmente se fija en las conexiones que existen entre esas sociedades, positivas o negativas. La historia de los imperios es otra cosa. Es una historia que se basa fundamentalmente en estudiar grandes unidades políticas, cómo se extienden, y ahí es donde entra en contacto con la historia global y la historia de la globalización, pero también cómo negocian y cómo se imponen hacia otras sociedades. Lo que yo creo es que no son separables, que hay que ponerlas juntas, la historia de la globalización y la historia de los imperios, pero son dos disciplinas que han recorrido caminos separados en algunas ocasiones. Los problemas y obstáculos para escribir un relato común son muchísimos, entre otras cosas porque la globalización, al ser un proceso tan complejo y tener muchos, digamos, centros que la han provocado, lo que da lugar en muchas ocasiones es a perspectivas distintas de estudio del mismo fenómeno. Es decir, es como si una misma persona la miráramos desde dos puntos de vista diferentes. El resultado de esto es que a veces los resultados de esta investigación no son iguales, es decir, pueden ser complementarios, pero también hay un problema, y es que en muchas ocasiones, como se hace desde la perspectiva de historiografías nacionales en las cuales nos hemos educado durante años, pues eso de alguna forma colorea la visión que tenemos del proceso en general y consecuentemente tenemos un resultado que es muy caleidoscopio, es decir, son muchas cosas distintas y muchas visiones diferentes de un mismo fenómeno. ¿Cómo se puede solucionar? Fundamentalmente yo creo que es un problema, pero tampoco hay que dramatizar el problema. No creo que lleguemos a tener nunca una sola historia de la globalización, vamos a tener muchas. Lo importante, sin embargo, es que sean historias fundamentadas en hechos, en una investigación empírica, es decir, que no sea una simple opinión sobre un proceso, y esa es la labor fundamental de los historiadores. Para superar la historia escrita desde marcos estatales o de la historiografía del Estado nacional, que es la más habitual entre nosotros, hay técnicas que los historiadores ya disponemos de ellas. Fundamentalmente es la historia entrelazada y la historia transnacional, es decir, historias que ponen en contacto a esas sociedades y se preocupan de los efectos de esos contactos, no tomando como centro de análisis los estados nacionales, sino cómo las sociedades de esas corporaciones políticas interactúan entre sí. De esta forma podemos, digamos, hacer un poco más independiente la visión de la globalización. Pero esto no es fácil y sobre todo conlleva un problema, y es que la globalización hoy, como fenómeno histórico, está provocando tensiones interestatales y esto obviamente afecta a la forma en que la miramos y además en algunas ocasiones la globalización, que es un proceso de convivencia y rechazo entre sociedades, está acentuando una visión nacionalista de la historia, porque muchos países se quieren apropiar de ese proceso. Entonces, estamos ante un tema que es francamente complicado, que es un reto no solo para los historiadores, sino para cómo utilizamos la historia y cómo creamos un discurso público a partir de la historia, y la función de los historiadores quizá no sea tanto crear el discurso público cuanto informar cuando ese discurso público está desvirtuando los hechos del pasado
Otra cosa es la decisión que las personas toman en el plano político. Pero esto último, esto que comento de, digamos, hacer ver cuál es la visión que nosotros tenemos con datos fundamentado en análisis empírico, es algo que no podemos obviar, que tenemos que abordar.